Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de su caja de compensación Compensar. Mi nombre es Mauricio Moreno. Soy consultor del programa de desarrollo empresarial integral y los vengo a acompañar el día de hoy con un tema muy profundo, muy bonito, que tiene que ver con toda nuestra familia, con esa parte importante de nuestra familia que son nuestros hijos y nuestras hijas, la autoestima y cómo potenciar la autoestima en nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Por qué es importante tratar este tema? Pues la autoestima es la base del bienestar de nuestros niños y niñas y es la clave fundamental de su éxito en su vida adulta. Es fundamental enseñarle a nuestros niños, niñas y a nuestros jóvenes habilidades fundamentales para poderse enfrentar a los acontecimientos de la vida diaria sin que estos acontecimientos afecten su autoestima. Es por eso que es importante que papá, mamá, los cuidadores, incluso desde la escuela, se apoyen a los niños y se les enseñen a potenciar estrategias para aumentar su autoestima. Arranquemos entonces y vamos a arrancar entendiendo qué es autoestima y qué entendemos nosotros por autoestima. Te voy a mostrar una imagen que es muy clásica de las redes sociales, la vemos mucho en internet y esta imagen normalmente nos habla de la autoestima. Muchos dirán, el gato tiene gran autoestima y por eso se ve como un león en el espejo. Bueno, bien, este no es un ejemplo precisamente de autoestima. La autoestima realmente es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidos hacia uno mismo. Es decir, es una percepción precisa de quién soy yo hoy, aquí y ahora. No es una buena imagen de lo que es la autoestima, dado que un gato con buena autoestima en el espejo tendrá que ver a él mismo, verse a él mismo. Ese es el concepto de la autoestima. Realmente no es una visión que yo tengo hacia futuro. Muchos dirán, el gato tiene buena autoestima porque quiere ser un león. No, la autoestima, insisto, es una percepción precisa y eficaz de uno mismo. Por lo tanto, el gato debería verse a sí mismo allí. ¿Y por qué? Porque un gato jamás, por especie, podrá ser un león. El gato tendrá que verse a sí mismo a futuro como un gato más grande, con pelo más brillante, con unos bigotes más estilizados, como quieras, pero siempre siendo gato. Es importante entender el concepto de la autoestima precisamente desde la percepción clara y el respeto que se tiene sobre lo que se está viendo. De ninguna manera estoy diciendo que los seres humanos no podamos vernos mejores a futuro, claro que sí, pero por ahora, quién soy, cómo me veo, cómo me oigo, cómo me comporto, mi manera de ser, los rasgos físicos que tengo, los debo respetar y debo estar contento con lo que veo en este momento. Eso es lo que hace parte de la autoestima en realidad. Es por eso que este conjunto de percepciones se va construyendo desde el nacimiento, básicamente, la percepción que tengo del mundo y cómo me percibo dentro de él, y comienzo a conocerme, comienzo a conocer mis manos, comienzo a conocer mi cuerpo, y bajo esa construcción, a través de los días y a través de los años, la autoestima va generando una imagen muy particular de nosotros mismos. Es importante trabajarla ahora mismo con nuestros niños y niñas, porque en este momento es un momento de fragilidad. Es por eso que hoy les traigo unos pequeños tips, pequeñitos pero muy importantes para fortalecer esa autoestima de nuestros pequeños. Un primer elemento, número uno, es amar a nuestros hijos y además demostrarlo, que es algo que normalmente no sucede. Nuestros hijos y nuestras hijas necesitan saber a ciencia cierta que se les ama. Un abrazo, desde el abrazo físico, desde un beso, desde la manifestación verbal, es importante demostrar ese amor, no solamente sentirlo, sino también que ellos entiendan y conozcan ese sentimiento. Número dos, es importante no proyectarse en nuestros hijos. Nuestros hijos no son una extensión más allá del ADN propio. Sus hijos tienen una construcción propia de su identidad y muchos cuidadores proceden a través de los años a proyectarse en sus hijos.
Yo siempre hubiera querido ser jugador de fútbol y entonces tomas a tus hijos, los metes a un campeonato de fútbol, a una escuela de fútbol. Siempre hubiera querido aprender a tocar guitarra. Entonces tú tienes que aprender a tocar guitarra, tú tienes que aprender a jugar fútbol. No podemos proyectarnos nosotros mismos y nuestras faltas y nuestras carencias en nuestros hijos. No proyectarse es lo segundo importante. Tercero, hay que poner límites y normas dentro del sistema familiar. Identifique usted hoy qué tipo de cuidador es. Tú puedes ser un cuidador tipo 1, que es el cuidador autoritario. Eres la mamá o el papá o el abuelo, el cuidador que impone las normas, impone las reglas y en su casa y en su hogar se hace lo que él diga. Ese es un estilo. Tú puedes ser un estilo tipo 2, que es el estilo permisivo, que es todo lo contrario al anterior. Y es el tipo de estilo donde no existen normas y reglas y tú dejas que tus hijos o tus hijas hagan lo que quieran en el momento que mejor les parece. Puede ser un cuidador estilo tipo 3, que es el sobreprotector. El sobreprotector es aquel que no permite que sus hijos se raspen la rodilla. Sobreprotector encapsula a sus hijos en una burbuja de cristal muy frágil y no permite que tenga contacto con el entorno real. Entonces lo sobreprotege. O bien tú puedes ser una persona que equilibra estos tres estilos: autoritario, permisivo y sobreprotector, generando un nuevo paradigma que es el cuidador de tipo 4, que es el cuidador de tipo asertivo. ¿Cuál es? Identifícate tú si estás en alguno de estos tres o si cumple las tres. Y es que necesitas, para tener un buen estilo de cuidador, ser una persona con autoridad, claro. Si eres un papá, una mamá, un cuidador, debes tener autoridad. Debes ser flexible, de alguna manera debes permitir, ser permisivo, permitiendo, siendo flexible, por supuesto, sabiendo negociar. Debes ser una persona protectora, por supuesto que sí. Está en nuestra naturaleza cuidar a nuestra descendencia. Entonces, el tipo asertivo, el tipo 4 asertivo, cumple con las características del autoritario, permisivo y sobreprotector. Cuando tú identifiques cuál es tu estilo de crianza y sobre cuál tienes tendencia y sobre el cual tienes carencia, podrías comenzar a desarrollar ejercicios que te permitan generar ese equilibrio, porque a la hora de imponer normas y límites, es importante que lo hagas de la manera más asertiva posible. Ese es el tercer punto. Vamos por el cuarto. El cuarto es recompensar el esfuerzo de nuestros hijos siempre y cuando hay que tener en cuenta el resultado. ¿A qué me refiero? Estamos inmersos en una cultura donde se está premiando a nuestros hijos y los premiamos por todo. Quiero que pienses en el siguiente ejemplo. Tienes a tu hijo o a tu hija y está en una competencia de los 100 metros, ¿sí? Una competencia de atletismo de los 100 metros. El que llega de primero claramente es el ganador. La cultura actual nos enseña que hay que recompensar y darle medallas al primero, al segundo, al tercero, al cuarto y al último, al que llegó de 20. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos desde esa perspectiva? No esforzarse, que el resultado no es importante, que el primero que entrenó, que fue disciplinado y que hizo todo su esfuerzo y ganó el primer puesto va a recibir la misma condecoración del mismo. Entonces es importante recompensar el esfuerzo, pero siempre tener presente el resultado. Eso da adultos de éxito y no personas que sencillamente esperan a que se les recompense por hacer cualquier cosa. No olviden, no solo la intención es lo que cuenta. Ese es el número 4. Número 5. Hay que enfocarse, sí, en lo positivo, sin dejar de lado los limitantes. Es decir, debemos tener un lenguaje y exaltar las virtudes y todo lo positivo de nuestros hijos sin dejar de lado también la corrección de los limitantes. Precisamente estamos en una cultura, igual que lo anterior, una cultura del positivismo, de que todo debe ser bonito, solamente debemos ver las emociones positivas, la alegría, tú estás bien, tú eres lindo, y no nos enfocamos también en otras emociones que no son tan placenteras y que
queremos dejar de lado y creemos que no existen o tratamos de ocultarlas. Es importante enfocarnos en todas las actitudes y cualidades de nuestros hijos, pero también estar atentos en aquello que es su limitante para poderlo corregir y mejorar. Si no lo hacemos, sencillamente vamos a tener una cultura de niños y niñas a futuro adulto que se van a frustrar de manera muy rápida. Entonces es importante mirar la cultura de lo positivo. Mirar lo positivo, pero no olvidar los limitantes. Número 5. Número 6. Fomente la comunicación. Esto es importante. Hay que tener en cuenta que generacionalmente de los cuidadores a los hijos ha pasado una generación seguramente. Son generaciones diferentes. Hay que aprender y volver a entender cómo son las comunicaciones. No podemos comunicarnos con nuestros hijos como nos comunicamos con nuestros padres o como nuestros abuelos en su momento se comunicaron. Es importante fomentar la comunicación, pero entendiendo que las comunicaciones se han transformado generacionalmente. Fundamental dentro de la comunicación para fortalecer la autoestima de nuestros niños y de nuestras niñas es saber escuchar. Y es que es un ejercicio muy diferente al de oír, porque nuestro sistema auditivo, se dedica a captar todos los ruidos del exterior. Escuchamos un carro pasar, escuchamos el celular sonar, etcétera, etcétera. Pero eso no implica que estemos realmente escuchando. Es importante entender que escuchar es elaborar los mensajes que nos están llegando. Para ello necesitamos elaborar y reelaborar nuestro pensamiento, reconstruir nuestro pensamiento. No es buena la comunicación con nuestros hijos desde nuestra perspectiva. Es más fácil bajar un poco nuestro discurso y nuestro entender para podernos comunicar en su idioma y que nuestro mensaje también sea claro. Entonces es saber escuchar y entender. Fomente la comunicación. Número 6. Número 7. Hay que fomentar un entorno creativo. Y es muy importante para la autoestima, es decir, permitir que nuestros hijos se desarrollen en un entorno de fantasía, por loco que suene. Pero es importante que esa creatividad vuele. ¿Es importante para la autoestima? Claro que sí. El poder crear universos alternos, mundos mágicos, jugar en ellos, hace que los niños se sientan mucho más seguros porque sienten que tienen control sobre una pequeña realidad, por fantástica que sea. Al pasar de los años, los niños van pasando de esos mundos fantásticos a conocer mejor el mundo real y adaptarse mucho mejor a él, lo que hace que a futuro su autoestima no se vea lesionada. Entonces, hay que fomentar un entorno creativo. Número 7. Número 8. No hay que etiquetar. Si bien hay que tener en cuenta el número 4 y el número 5, que es recompensa el esfuerzo, teniendo en cuenta el resultado y enfocarse en lo positivo sin dejar al lado los limitantes, en el punto número 8 nos vamos a basar en que no hay que etiquetar. ¿Ok? Es algo que hacemos muy comúnmente. Etiquetar a nuestros hijos por una actitud, por un pensamiento, por una palabra, por una conducta, ¿cierto? Incluso los etiquetamos por un rasgo físico. Las etiquetas suelen ser dañinas, suelen ser muy dañinas en el mundo del humano, pero realmente nuestro cerebro funciona y trabaja para etiquetar. Eso no podemos dejarlo de lado. ¿Qué debemos tener presente? No manifestar esas etiquetas. Entonces, con que es que tú eres un poquito lento para esto, hijo, es que te falta, tú eres como medio tortuguita, lo he escuchado, ¿no? Habiendo trabajado en colegio hace muchos años, he escuchado padres y madres que etiquetan a sus hijos y esa etiqueta se convierte en una impronta, es decir, la etiqueta se arraiga en la memoria, en el ser de nuestros niños y van a crecer pensando que son su etiqueta y no pensando que son los seres humanos que realmente son. Si tú generas etiquetas de, hijo, es que tú eres como un bobito, eres un poquito lentico, a ti te falta mucho, ¿cómo crece nuestro hijo? Incluso desde lo físico comienza a asumir que es poquito, que es poquita cosa, su tono de voz cambia. Si vas a lanzar una etiqueta, al menos mira que sea positiva. Mira una etiqueta positiva. Hijo, eres una persona muy capaz,
puedes dar mejor de lo que estás dando, eres un gran líder. ¿Cómo crece el niño con esa etiqueta? Pensando que es un líder. Y cuando tenga un ejercicio de equipo que desarrollar, va a creer en sí mismo y va a intentar ser un gran líder. Va a fallar seguramente, pero por lo menos va a intentar, porque su etiqueta es positiva. Entonces tratemos de, si es posible, no etiquetar, y si vas a usar una etiqueta, por lo menos que sea una etiqueta positiva. Punto número 8. Punto número 9, ya para finalizar. Jugar. No hay nada que fortalezca más la autoestima de nuestros hijos que jugar con los mayores. Jugar, como la imagen que tengo acá, jugar con ellos, jugar a la golosa, jugar juegos de mesa, juega videojuegos, comparte el tiempo con tus hijos en medio del juego. El juego es una herramienta que construye personalidad y que fortalece la autoestima, no solo a los niños, los adultos también tienen la necesidad de jugar todo tipo de juegos. Es importante compartir el tiempo, teniendo en cuenta, por ejemplo, el punto número 6, fomenta la comunicación. ¿Cómo me comunico con mi hijo? Se me dificulta, siento que hay una barrera. Juega con tus hijos. Una vez que logras conectarte en el juego con tus hijos, la comunicación se afianza. ¿Cómo hago? Me dicen muchos, para que mis hijos entiendan los mensajes, entiendan lo que quiero transmitirles por su bien a través del juego. A través del monopolio, a través de jugar uno, a través de salir al parque, a jugar fútbol, a jugar cualquier cosa. El juego es fundamental en la estructura de la autoestima, porque en el juego niños y niñas comienzan a conocerse mucho más profundamente en sus capacidades, en sus limitantes, se esfuerzan por ganar, se esfuerzan por competir, y eso hace que se conozcan poco a poco. Niños que juegan mucho son adultos con una vida interior muy enriquecida. Este era el punto número 9. El punto número 10, y este es para culminar, es entender que nuestros hijos son un mundo absolutamente independiente del nuestro. El número 10 es verlos como los seres humanos que son, tratarlos con respeto, con honra, porque son, a pesar de que son nuestros hijos, en la naturaleza son nuestros pares. Nosotros, como cuidadores, estamos con nuestros hijos un trecho pequeño de tiempo. Somos acompañantes de ellos. En algún momento tendrán que extender sus alas y volar. Entiende que somos compañeros de viaje y debemos dejar lo mejor de nosotros en ellos. Que la herencia nuestra quede en su interior. Familia, espero que esto haya sido interesante, les haya servido. Es un placer haberles colaborado el día de hoy con estos pequeños tips para la autoestima de nuestros hijos. Que tengan un feliz resto de día y nos volveremos a ver más adelante.